Crisis fuera de control dentro de Morena. Luisa María Alcalde. Andy López Beltrán. Dos nombres que hasta hace horas representaban el poder. Hoy están al borde de caer tras un golpe interno que ya desató una guerra dentro del partido. Y esto no es un rumor. Es una traición en tiempo real. Aliados que firmaron lealtad frente a todo el país. Ejecutaron un sabotaje desde adentro y dejaron a la dirigencia completamente expuesta. Un ataque calculado. Un movimiento frío. Un golpe directo al corazón de Morena. ¿Quién los traicionó realmente? ¿Fue incapacidad o una infiltración perfectamente planeada? ¿Y por qué ahora se habla de reemplazos inmediatos, purgas internas y una reconfiguración total del poder? Porque lo que acaba de explotar no es una simple crisis política. Es el inicio de una guerra, donde alguien ya decidió quién tiene que caer. En este video vas a descubrir lo que realmente ocurrió detrás de esta crisis que está sacudiendo a Morena desde sus cimientos. Primero, vamos a revelar quiénes fueron los verdaderos responsables de este sabotaje interno, y por qué el PT de Alberto Anaya y el PVEM decidieron lanzar este ataque en el momento más crítico. Segundo, vamos a desmontar el supuesto fracaso de la dirigencia y mostrar si realmente fue incompetencia, o si alguien dentro del sistema permitió este golpe como parte de un juego mucho más oscuro. Tercero, te voy a mostrar los nombres que ya están sonando para reemplazar a Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, y por qué este posible relevo no es casualidad, sino parte de una estrategia mucho más grande. Y finalmente, vamos a conectar todos los puntos para entender si esto es solo una crisis aislada, o el inicio de una purga interna que podría redefinir completamente el poder político rumbo al 2027. Porque lo que estás a punto de ver no es solo política, es una batalla por el control total. Lo que ocurrió no fue un simple desacuerdo político, fue una traición ejecutada con sangre fría. Luisa María Alcalde sentó al PT y al PVEM en la mesa de gobernación. Hubo compromiso público, hubo firma, hubo palabras de lealtad frente al país. Todo parecía una coalición sólida rumbo al 2027, pero en realidad era una trampa. Porque mientras simulaban respaldo, Alberto Anaya y la cúpula del PT ya estaban preparando el sabotaje. Lo mismo hizo el PVEM. En público hablaban de coincidimos en el 95%, pero en lo esencial, en el corazón de la reforma electoral, clavaron el puñal. ¿El resultado? La reforma original cayó el 11 de marzo de 2026. Un golpe directo al proyecto. Un ataque quirúrgico que obligó a Morena a improvisar un plan B. Esto no es menor. Esto es un intento deliberado de debilitar el control político del movimiento, desde dentro. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más grave. Porque mientras Morena empujaba una transformación estructural, estos aliados estaban protegiendo sus privilegios, plurinominales, millones en financiamiento, cuotas de poder. ¿Democracia? No. ¿Lealtad? Tampoco. Esto fue una defensa desesperada de intereses personales. Y lo más indignante, se atrevieron a jugar a ser grandes partidos. El P te presume ayuntamientos en Veracruz. El PVEM impulsa a Ruth González en San Luis Potosí, apalancada por nepotismo. Y al mismo tiempo, rechazan a perfiles de Morena como Saúl Monreal. ¿De verdad creen que pueden sobrevivir sin Morena? La realidad es brutal, sin la alianza. No alcanzan ni el 3% nacional. Sin Morena, desaparecen, pero aún así, decidieron traicionar. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Fue solo ambición o alguien dentro de Morena permitió que esto ocurriera? Porque cuando el enemigo ataca desde afuera, es guerra. Pero cuando el golpe viene desde adentro, eso se llama infiltración. Y mientras todo esto estallaba, mientras la traición quedaba expuesta, hubo un silencio que muchos no entendieron, un silencio calculado. La presidenta no salió a gritar, no hubo reacción impulsiva, no hubo castigo inmediato. ¿Debilidad? No. Esto fue una jugada de alto nivel. Porque en política, el castigo más devastador no siempre es la expulsión inmediata, sino exponer al traidor frente al pueblo, dejar que la opinión pública haga el trabajo sucio, y convertirlos en figuras tóxicas imposibles de sostener. Una ejecución política, sin disparar una sola bala. Y mientras PT y PVEM creían que habían ganado terreno, en realidad estaban cayendo en una trampa mucho más grande. Porque Morena ya no depende de ellos, con mayoría calificada asegurada en el Senado. El mensaje es claro, frío y letal.
ya no los necesitamos. Eso cambia completamente el tablero. Lo que antes era negociación, ahora es imposición. Lo que antes era alianza, ahora es prescindible. Y aquí es donde la jugada se vuelve brillante. No romper de inmediato, sino dejar que se desgasten solos, que expongan su ambición, que queden como oportunistas ante millones, porque cuando llegue el momento del ajuste final, no habrá defensa posible, y mientras tanto, dentro de Morena, el mensaje también fue enviado sin necesidad de gritarlo. Aquí no hay espacio para la debilidad. Aquí no hay espacio para quienes no supieron contener la traición. Y eso nos lleva a otra pregunta clave. Si no hubo castigo inmediato, ¿significa que el verdadero movimiento apenas está por comenzar? Ahora viene lo más importante, el contraataque. Porque mientras muchos veían caos, en realidad se estaba desplegando una serie de movimientos estratégicos diseñados para golpear directamente en el corazón de los intereses del PT y el PVEM. Primero, la transición forzada del plan A al plan B no fue una derrota, fue una reconfiguración táctica. Morena ajustó la ruta, eliminó la dependencia de los aliados y avanzó con mayoría calificada en el Senado. Traducción: se acabó el chantaje político. Durante años, estos partidos utilizaron su pequeño peso como moneda de cambio para exigir plurinominales, recursos y posiciones. Hoy, ese poder desaparece. Segundo, el golpe directo a los privilegios, la reforma, incluso en su versión ajustada, sigue tocando los puntos que más temen. Financiamiento, representación artificial, control de cuotas. Esto no es una reforma cualquiera. Es un ataque frontal contra el modelo de supervivencia de los partidillos. Porque sin plurinominales, sin dinero, sin alianzas, simplemente no existen. Tercero, la exposición pública del nepotismo y las contradicciones. El PVEM defendiendo a Ruth González, el PT rechazando perfiles clave de Morena. Mientras hablan de principios, actúan como clanes familiares. Y eso no es un error. Es un blanco perfectamente identificado por Morena, porque al exhibir estas contradicciones, los convierten en enemigos de la narrativa del movimiento. Y cuarto, el movimiento más letal de todos, avanzar sin ellos, sin negociar, sin ceder, sin esperar. Un mensaje brutalmente claro. El proyecto sigue, con o sin ustedes, y en política, quedar fuera del proyecto dominante es una sentencia de muerte, porque no solo pierden poder, pierden relevancia. Ahora conecta todas las piezas. Esto no fue un accidente, no fue improvisación, fue el inicio de una reconfiguración total del poder. La traición del PT y el PVEM, el aparente fracaso de la dirigencia, el silencio estratégico de la presidenta y el avance sin aliados. Todo encaja como parte de un mismo tablero. Un tablero donde se está ejecutando una limpieza interna, porque cuando un movimiento alcanza cierto nivel de poder, ya no pelea contra enemigos externos, empieza a eliminar debilidades internas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. El primer dominó ya cayó, la exposición de los aliados como oportunistas. El segundo ya está tambaleando, la dirigencia que no pudo contener la crisis. Y el tercero está a punto de desplomarse. El reacomodo de figuras clave dentro de Morena. Nombres empiezan a sonar, perfiles con colmillo político, operadores reales, no figuras decorativas. Esto no es casualidad, es preparación para lo que viene en 2027. Y aquí es donde el efecto dominó se vuelve imparable. A nivel interno, se endurecerán las decisiones, se cerrarán filas y cualquier signo de debilidad será eliminado. A nivel de aliados, PT y PVEM quedarán expuestos como prescindibles y posiblemente aislados. A nivel nacional, el mensaje será contundente. Morena no negocia su proyecto, y cuando un partido demuestra que puede avanzar solo, deja de pedir permiso, empieza a imponer, y eso cambia todo el equilibrio político, porque ya no estamos hablando de una coalición, estamos hablando de una fuerza que se consolida, eliminando resistencias una por una. La pregunta ya no es si habrá cambios, la pregunta es, ¿quién será el siguiente en caer? Lo que acabamos de presenciar no es una crisis que debilita a Morena, es una prueba de fuego que lo está fortaleciendo. La traición quedó expuesta. Los oportunistas fueron desenmascarados. Y el movimiento respondió no con caos, sino con estrategia. Una estrategia fría, calculada, implacable. Porque mientras otros partidos dependen de alianzas frágiles, Morena está demostrando que puede avanzar solo, que puede corregir, y que puede eliminar obstáculos internos sin titubear. Esto no es el fin de una crisis. Es el inicio de una nueva etapa de consolidación, más dura,
más disciplinada, más peligrosa para cualquiera que intente sabotear desde dentro. Y ahora todo queda claro. Aquí no hay espacio para los débiles, aquí no hay espacio para los traidores, solo para quienes entienden que el proyecto está por encima de los intereses personales. Pero esto apenas comienza. Porque si hoy cayeron las máscaras, mañana podrían caer nombres mucho más grandes. Si quieres seguir entendiendo cada movimiento, cada golpe estratégico, cada jugada oculta que está redefiniendo el poder en México, suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones, porque lo que viene será aún más explosivo. Y dime en los comentarios, ¿crees que esto fue un fracaso de la dirigencia o una traición calculada de los aliados? ¿Y piensas que quienes sabotearon el proyecto deberían ser expulsados definitivamente? Tu opinión no solo importa, puede ser parte de la batalla que está en curso.